Hola cuarentones, nos encontramos en la ciudad de Valencia. Hemos venido en un viaje relámpago, solo vamos a estar el día de hoy porque acabamos de coger el cercanía desde Castellón, que hemos estado en la boda de mi prima Laura. Hola Laura, espero que te lo estés pasando muy bien en tu luna de miel. Y vamos a estar pues eso, hasta esta noche que cogemos el avión de vuelta a Málaga. Vamos a hacer una ruta circular y a ver lo que nos da tiempo de ver en estas escasas 10 horas. Nuestra primera parada es la estación del norte de Valencia, donde hemos llegado con el cercanías. Es un edificio de corte modernista y como podéis ver está muy chulo porque dentro tiene distintos ninots de distintos años. No sé si son ninots ganadores o no, pero bueno, es bastante interesante la visita. Valencia, con alrededor de 800.000 habitantes, se encuentra al este de España, bañada por el mar Mediterráneo. Estamos en el mes de mayo y hace unos 28 grados, o sea que es una ciudad donde hace bastante calorcito y mucha humedad. A unos 300 metros de la estación del norte se encuentra la plaza del ayuntamiento, donde se encuentra el antiguo edificio de correos y el ayuntamiento. Este que tengo aquí detrás es el Palacio del Marqués de Dos Aguas, es del siglo XVIII y su última reforma es de 1998. Actualmente es un museo de cerámica y es muy peculiar porque es un edificio barroco y su fachada es realmente espectacular. Este de aquí detrás es el Mercado Central, es un edificio modernista y tiene más de 300 puestos, pero hoy es domingo y desgraciadamente está cerrado. Y justo al lado del Mercado Central se encuentra la Lonja de la Seda, que es un edificio construido entre 1482 y 1540, está considerado Patrimonio de la Humanidad y es una de las obras más representativas del gótico valenciano. Tiene un patio columnario, creo que de unas 24 columnas, y también un patio de los naranjos. Estamos en el salón columnario dentro de la Lonja de la Seda. Son 24 columnas, como he dicho antes, muy fresquito, perfecto para estos días de calor. Y un dato a tener en cuenta es que pensaba que valía 2 euros la entrada y no, es gratuita. Y además la visita es muy recomendable, muy bonito el sitio. Bebida típica de Valencia, la horchata, fresquita, muy buena, 2 euros. Buenísimo. Hemos parado a comer en un restaurante que se llama La Parpadela, un italiano, justo al lado de la catedral, y está todo riquísimo. En cuanto terminemos de comer, os digo lo que ha costado todo, que creo que no es muy caro, y vamos precisamente a la catedral a ver todo su interior y también a subir a su famoso torreón. Y por fin llegamos a la Catedral de Santa María, que es del siglo XIII, y como peculiaridad decir que el cáliz de la Última Cena está aquí, en esta catedral. También deciros que es de estilo gótico y que, como os he dicho luego, vamos a subir también a su torre. Creo que la entrada es de 8 euros, pero luego lo pondré por aquí abajo. Finalizamos nuestra visita a la catedral. No es de las mejores catedrales que haya visto, ni mucho menos, pero sí tiene cosas muy interesantes como su museo o el cáliz de la Última Cena. Ahora vamos a salir, vamos a dirigirnos hacia su torre, que se sube por un lugar distinto que la entrada de la catedral. Vamos allá.
Y después de pagar 2 euros estamos subiendo a la torre de la catedral. 207 peldaños, ni más ni menos. Hay un sistema de semáforos que te dice que en verde puedes subir y en rojo pues no, para que no nos vayamos cruzando, pues eso, los que suben con los que bajan. Como os he dicho, 207 peldaños, no llevamos ni 50 y ya estamos reventados. Más y más escaleras como en todos mis vídeos. 207 peldaños. Ha costado bastante, ¿eh? Y eso que estamos en buena forma. A ti que... Es que hemos comido hace poco. Claro, y justo acabamos de terminar de comer, pues mucho peor. Buah, ha habido gente que estaban parados en mitad de la escalera y no podían avanzar. Hay que tener un poquito de estado de forma, un poquito, para poder subir. Vamos a ver la bajada. Ya hemos bajado de la Torre del Miguelete, 207 peldaños. La verdad que ha sido muy duro subir, no tanto bajar, y no vale tanto la pena porque las vistas desde arriba pues no están tan bien, porque hay que subirse a unos muretes y como habéis podido ver, pues no se aprecia todo lo bien que yo pensaba. Justo aquí detrás se encuentra la puerta de la parroquia de San Nicolás, que es gótica del siglo XV y desde el siglo XVII tiene decoración barroca. Se le conoce como la Capilla Sixtina Valenciana. Acabamos de salir de la zona del casco antiguo de Valencia, ahora estamos por el jardín del Túria. Vamos a hacer un paseíto de unos 3 kilómetros hasta la ciudad de las artes y las ciencias. Y por fin nos encontramos en la ciudad de las artes y las ciencias, inaugurada en 1998 y obra cumbre del arquitecto Santiago Calatrava. Pues hemos llegado al final de nuestra visita por Valencia, hemos hecho más de 15 kilómetros, se nos han quedado muchísimas cosas por ver, mínimo hace falta un fin de semana entero, nosotros hemos estado apenas 10 horas, ahora nos vamos a dirigir al metro más cercano, está a unos 2 kilómetros de aquí, pero vamos a coger el autobús, creo que es el número 19, y nos vamos hacia el aeropuerto de Valencia. Pues por mi parte nada más, si te ha gustado el vídeo espero que le des a un like, y si quieres estar atento a nuevas entregas puedes suscribirte a mi canal.